Massachusetts has the best public schools in America, but only if you live in the right zip code. Now, Stand for Children, which is an educational nonprofit advocating for parents across the state, is looking to secure fair funding for underserved school districts in Massachusetts, as this could very well become the #1 legislative priority this year. Now, they've already delivered nearly 1,700 letters to Governor Charlie Baker's office asking for what the group called a more equitable school funding formula. The letters were handwritten by parents, grandparents, and community members from across the state, asking Governor Baker to invest in creating equal footing for wealthy and underserved school districts. Here to tell us more about this issue are Stand for Children Vice President of Communications, Jessica Mayorga, and Stand for Children Team Captain in East Boston, nuestra amiga Elsa Flores. Buenos días, Elsa, ¿cómo estás? Buenos días, muy ¿Amaneciste bien? Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted es de El Salvador? Soy salvadoreña. Ok, sí. Y Jessica, usted es una mezcla. Una mezcla, cubana, colombiana y china. Oh, wow, estás confundida. Congrats. Well, thank you for waking up. And we're going to do a little different, right? We're going to do a little Spanish, a little English in this segment. But Jessica, for those who are watching, and I kind of teased it a little bit, how do you describe Stand for Children and the work that it does? Sure. Stand for Children is a nonprofit education advocacy organization. We're committed to ensuring that all children, regardless of what zip code you live in, what your background you have, that all children get the same opportunities for educational achievement and educational success. Okay, para los que hay muchos inmigrantes que no entienden esto, yo sé que Elsa ya está acumulada. Aquí en los Estados Unidos la educación es gratis hasta el high school, ¿no, verdad? Pero tenemos las mejores escuelas en el mundo, pero no depende de donde uno vive, ¿no, verdad? Claro. Explica un poquitico esa desigualdad. El problema es que hay una fórmula por la cual se distribuyen los fondos para las escuelas en todo el estado. Diferentes distritos reciben cierta cantidad dependiendo muchas veces del ingreso de las familias que viven en esos distritos. Entonces, esa fórmula no se ha cambiado en más de 25 años. O sea, la misma forma que se distribuyen los fondos, sí. En casi 3 décadas no han cambiado. Imagínense cuánto han cambiado las ciudades de Massachusetts en los últimos 25 años. Ciudades donde antes no habían tantos inmigrantes, donde no habían tantos jóvenes que están aprendiendo inglés o jóvenes con necesidades especiales. Las comunidades han cambiado mucho, pero la fórmula no ha cambiado a la misma vez. Así que esos niños están cayendo atrás porque no tienen los recursos necesarios para poder ser exitosos. Ok, Elsa, usted vive en East Boston, ¿no era? Sí. East Boston, Jessica, yo me crié aquí en Boston, es uno de esos vecindarios específicamente. Hace 25 años atrás, 30 años atrás, era casi todo un barrio italiano, inmigrantes italianos, ya mayores. Ahora, ¿cómo tú describes East Boston? Yo tengo 15 años viviendo en East Boston y veo una diversidad, una población diversa ahí, mayormente representada por latinos, por inmigrantes latinos. Y la verdad yo pienso que nuestros representantes necesitan trabajar para una población diversa, no específicamente para X población, pero trabajar para todos. ¿Y usted está envuelta con esta organización? ¿Cómo se envolvió y por qué? Tengo alrededor, desde el 2011, me parece que entré como una miembro en la organización. Luego fui escalando a luego ser una líder capitana para East Boston y me involucré con Stand for Children porque creo en la misión de ellos y pienso que es excelente que como familia nosotros nos unamos a organizaciones como esta para poder abogar por nuestros hijos, por la calidad de educación de nuestros hijos. Yo le voy a preguntar a Jessica, porque lo hiciste en inglés, pero me gustaría hacerlo de nuevo en español. ¿Qué es lo que hace y qué representa Stand for Children? Somos una organización sin fines de lucro que nos dedicamos a asegurarnos que todos los jóvenes, sin importar de dónde vengan ni dónde vivan, que ellos todos tengan acceso a la mejor educación posible, a todos los recursos educativos que se le ofrecen a otros jóvenes que quizás tengan más recursos, que ellos también lo reciban, porque es importante que todos los niños tengan la oportunidad de ser exitosos en la vida. Y mucho esto para enseñar un poco sobre el proceso aquí en los Estados Unidos, depende de qué, de los fondos que vienen del Estado, ¿no, verdad? Eso mismo, y de cómo son distribuidos y muchas veces tienen que ver con dónde uno vive. Si uno vive en una comunidad donde el ingreso es alto, muchas veces recibe mucho más, mientras que una población, considerando East Boston o considerando áreas como Brockton o New Bedford, son áreas donde los recursos son menos y ellos reciben menos.
Quiere decir que las escuelas entonces no tienen las mismas oportunidades, no pueden ofrecer lo mismo que otros distritos donde el ingreso es más alto. Y Jessica, también no solamente son eso, pero los diferentes programas que son necesarios. Por ejemplo, en los que usted mencionó, ahora más que nunca hay necesidades para clases para estudiantes que no hablan el inglés, Claro. o factores que no se toman en cuenta cuando se distribuye el dinero, ¿no, verdad? Eso mismo, donde hay poblaciones que están creciendo de jóvenes con necesidades especiales o jóvenes en programas donde están aprendiendo el inglés por primera vez o en lugares donde necesitan programas después de la escuela, otros recursos y esfuerzos para que los niños puedan aprender. Ok, una pregunta. Yo leí en la introducción que la organización Stand for Children le mandó más de 1.700 cartas firmadas por padres, abuelos, líderes de comunidad. Al gobernador Baker, ¿qué le estaban pidiendo ustedes al gobernador Charlie Baker? Los padres están pidiendo que el gobernador haga como prioridad que la fórmula donde se distribuyen los recursos educativos que se cambie, que sea más corriente con los tiempos que tenemos ahora. Que se evalúen de nuevo. Que se evalúen de nuevo y que eso sea prioridad. Ofrecer suficientes fondos para que todas las escuelas puedan ser exitosas, para que se le pueda ofrecer el mismo nivel de calidad de educación a todos los niños sin importar dónde en el estado viven. Ok. Elsa, cuéntame tu papel, ¿qué desempeña dentro de la organización Stand for Children? ¿Qué haces porque usted es una capitán de East Boston? Sí. Usted es la capitana Flores. Capitán de equipo. Capitán de equipo. Oh, okay. Sí, lo que hacemos prácticamente es trabajar con nuestros líderes y nuestros miembros, organizando actividades, en este caso, por ejemplo, recolectando cartas, firmas de la familia que están interesadas en apoyar nuestra campaña, que es obtener fondos justos para todas las escuelas. Exactamente. Me imagino que tendrán líderes o capitán de equipos en diferentes áreas de Massachusetts. Sí, también en áreas como en Springfield, Worcester, en Chelsea, en diferentes partes del estado tenemos una presencia y también hay áreas en el estado donde estamos organizando a padres, pero no necesariamente tenemos a una persona físicamente en esa área, pero estamos representando a todo el estado. Elsa, como padre inmigrante, me imagino que usted sabe la lucha diaria de los padres. A veces trabajan 2 y 3 trabajos, no tienen el tiempo ni la energía, a veces cansados, de involucrarse en esto. ¿Usted cree que las organizaciones como Stand for Children son importantes por esa razón? Claro que sí, porque Stand for Children nos ofrece la oportunidad de participar, no solamente haciendo presencia, es importante la presencia nuestra en las actividades, en los eventos, presentando cartas en la Casa del Estado, pero también nos ofrece oportunidad a través del Internet, apoyar, firmar electrónicamente peticiones, apoyar campañas que nosotros hacemos y eso es bastante importante también, la oportunidad que nos ofrece. Y eso es importante, Jessica, tener ustedes como un enlace entre los padres que, en este caso, de nuestra comunidad, que no hablan el idioma y no entienden el sistema. Es importante que todos los padres sepan que la voz de ellos cuenta, que es importante ellos poder hablar y ser abogados para sus hijos, que si ellos no hablan, nunca van a saber los legisladores los problemas que estamos experimentando en las escuelas en partes del estado donde los recursos no son suficientes. Entonces queremos hacer todo lo posible, si uno no puede llegar en persona, por lo menos llenar una fórmula a través del internet y poder entregar una carta de esa forma. Siempre hay manera de participar y de representar a las necesidades de sus hijos. Okay, you guys have a website, right? Tienen una dirección electrónica, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es? Let's put up that website. No, Jen will put it up, pero ¿cuál es la dirección? Es stand.org o stand.org. Okay, y ahí hay información. Yo vi en inglés y en español. En ambos idiomas. Yo lo vi. ¿Qué otra forma, Jessica, hacen ustedes outreach? O sea, llegan a la comunidad. ¿Cómo llegaron, por ejemplo, a Elsa? A Elsa hacemos eventos en las escuelas, tenemos muchas veces relaciones con diferentes líderes de las escuelas o con maestros o otros padres que nos traen a sus escuelas para poder involucrar a otros padres. También eventos en la comunidad a través de oportunidades como esta, donde podemos hablar con la población y decirles, la voz de usted cuenta, únese a nosotros para ser parte de esta lucha. Ok, ¿y qué mensaje le tiene usted para los padres? Yo quiero que usted mire esa cámara, la vamos a hacer súper famosa. ¿Ok? No, mire la cámara. ¿Qué mensaje tiene usted para los padres latinos? ¿Es positivo que se envuelvan en esto? Mi mensaje para todos los padres es que urge la importancia de la participación suya a unirse a misiones como esta con Stand for Children, porque juntos podemos cambiar.
Juntos podemos lograr el cambio participando no solamente activamente. Si usted trabaja, si usted tiene 1, 2, 3 trabajos, también puede participar. Nosotros tenemos un sitio en el internet donde usted puede unirse o puede preguntar cómo llegar, cómo firmar una petición, cómo apoyar, cómo hacer una llamada directamente al gobernador y decirle lo importante que para usted es la educación de sus hijos y de todos los niños en Massachusetts. Y hablando de sus hijos, tiene que mandarle un shout out, lo que llama un shout out, un saludo. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo 3 hijos. 3. ¿Cómo se llaman? Walter Membreño, Fernando Membreño y Christopher Membreño. Y están en las escuelas públicas. 2 de ellos todavía están en las escuelas públicas de Boston, uno en la escuela Mario y Humana Academy y el otro en la escuela East Boston High. ¿Y cuál de los 3 favoritos? No, mentira, mentira. Los 3. Mentira, I'm just kidding, I'm just kidding. How about you? You have an interesting background. Qué interesante. So tell me a little bit more about your background. Sure. I have spent the last almost 20 years working in nonprofit, especially in education. I know it's slightly deceiving. Yeah. But I've spent time working not only for Stand for Children, but actually spent a lot of time working in education here in Massachusetts and as well as in Rhode Island and New Hampshire. Really always with a passion in ensuring that all children have opportunities to excel in life, and we know that education is key to that. So It's great to be able to live that out at Stand for Children. I'm still reeling from 20 years. So you're not a millennial? No, I would have bet the house. A couple years short, but not. Oh, okay. But your background, very diverse. Yes, came from a Cuban, Colombian, Chinese home where my parents both are immigrants and made education first and foremost, knowing that that would be our way to succeed in this nation. And I did it to her, so do you have brothers and sisters? Do you have a shout out to your family? Yes, so I have a son actually who is almost 10, Jax, and my daughter Zoe who is 1, and a great extended family all throughout here. And where did you grow up? I grew up in Washington, D.C. Oh, cool. All right. ¿Y usted llegó aquí hace 15 años? ¿De qué parte de El Salvador? Del departamento de Morazán, El Salvador. ¿Y has regresado? No, todavía no. La situación está difícil. Todavía no, ya. Yeah. Pero usted mantiene informada con todo. Sí. Está como todo. All right, nos vamos en East Boston porque ya yo estoy en East Boston también. El periódico El Mundo está ahí. So. Vamos a ver si le hacemos una entrevista también para el periódico. All right. Gracias, Elsa. Gracias. Jessica. Gracias Good job. Very good. All right. Cuando regresemos, we will introduce you to Miss Teen Galaxy 2019, who is in the studio here. So we'll be right back right here on Revista Hispana.